vamos a hablar de un tema que se llama patrones de velas, que es un recurso que todos debemos tener desarrollado, porque este recurso, esta herramienta de empezar a detectar y a aprendernos los patrones de velas más importantes que nos da el mercado, nos va a ayudar a mejorar nuestras operativas, nos va a ayudar a mejorar la efectividad de nuestras operaciones, porque justamente los patrones de velas son velas o conjuntos de velas con una característica determinada en su forma, ¿ok? Una característica determinada en su forma que nos da una señal que aumenta la probabilidad de acierto de lo que creemos que va a suceder en los próximos movimientos. Entonces, en otras palabras, son confirmaciones de un movimiento posterior. Entonces, el primer patrón que vamos a ver hoy se llama vela de decisión. Y aquí dice que una vela de decisión es una vela con un buen volumen y sin mecha o con muy poca mecha. ¿Listo? Fíjense que aquí hay un ejemplo y esta vela tiene muy poca mecha arriba y abajo, o puede que el patrón también se dé sin mechas. Y esta vela de decisión normalmente es más grande que la vela anterior o que varias velas anteriores. Cuando hablamos de varias velas, nos podemos referir a 3, 4, 5 velas anteriores a la que estamos revisando del patrón. Y esa vela de decisión nos indica hacia dónde puede continuar el mercado en un futuro próximo, en un futuro casi que inmediato, ¿ok? Y obviamente este patrón, como la mayoría de los patrones que vamos a ver hoy, se comportan muchísimo mejor cuando aparecen en zonas de soportes o resistencias. ¿Listo? Se vuelven mucho más efectivos o se vuelven un factor de mayor confirmación a nuestra predicción si aparecen en un lugar de soporte o resistencias. Aquí en el ejemplo, fíjense lo que pasó. Hubo como un rally, un movimiento alcista y luego vino una vela de decisión que fue más grande que la última vela. Y fíjense que de ahí en adelante hubo una tendencia del precio a querer bajar. ¿Ok? Aquí ya aparece una vela más grande y aquí alcanzamos a notar que nace otra vela roja, lo que indica que este patrón anunció un cambio de mercado, porque aquí pues el mercado claramente venía en tendencia alcista. Aquí hay más patrones de velas de decisión. Fíjense que acá nuevamente aparece una vela más de cuerpo mayor a la vela anterior y en las siguientes velas hay claramente una caída del mercado. ¿Listo? En cambio, esta vela verde es considerablemente mucho más grande, no solo que la anterior, sino que varias velas atrás. ¿Ok? Y luego lo que pasó, a pesar de que el mercado aquí tuvo un descanso, un retroceso, claramente de ahí para adelante el mercado tuvo una acción alcista súper, súper fuerte. Entonces, esta vela de decisión, muchos traders dicen que no es operable, pero nos puede empezar a dar un indicio de lo que quiere empezar a hacer el mercado, ¿ok? Aunque hay velas muy buenas de decisión que aparecen en soportes y resistencias, que claramente ahí ves que hay una operativa para hacer a favor del momento del precio. ¿Listo? Entonces, esas son velas de decisión. Vamos a mirar aquí rápidamente. Miren, aquí hay una vela de decisión, claramente aquí en el mercado real. Una vela que es contraria a la vela anterior y no solo es contraria, sino que es más grande de cuerpo, casi que el doble o el doble. Y fíjense que el mercado se va de ahí para abajo. Entonces, aquí yo puedo deducir, si yo trazo una línea acá, yo podría haber tenido listo una zona aquí de soporte y resistencia, porque fíjense que aquí el mercado en este punto hizo de soporte, aquí en este punto hizo de resistencia, aquí rompió, pero aquí volvió e hizo de soporte, ¿listo? Aquí rompió, aquí vino, hizo de resistencia, y en este punto volvió a hacer de resistencia, y no solo hizo de resistencia, sino que salió una vela de decisión. Entonces, aquí yo puedo asumir que los próximos 3 o 4 movimientos del mercado en cuanto a las velas pueden ser de acción bajista porque está en una vela de resistencia. Además, esta vela que hay acá es otro patrón, esto se llama una vela de rechazo, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí hay varias confirmaciones. Esta vela de rechazo en zona de resistencia y una vela de decisión que sale prácticamente en toda la resistencia. Entonces, yo puedo aquí mandar una operativa a 1 o 2 minutos hacia abajo, apenas se me dé
esta configuración de todo lo que estamos viendo, ¿listo? Normalmente lo que yo hago y lo que yo aprendí a hacer es que cuando me salen estos patrones, yo espero que la siguiente vela venga y haga un pequeño retroceso, ¿ok? O sea, que esta vela haga lo que hizo acá justamente, que venga y suba un poquito, ¿ok? Y ahí yo mando mi operación. ¿Para qué? Para que me deje un mayor campo de fluctuación por si acaso esta vela se queda por acá bailando en esta zona, ¿ok? Entonces, yo espero que suba un poquito y ahí mando una operación a la baja. Hay personas que al ver la configuración del patrón, pues simplemente apenas termina esta vela o apenas comienza esta, la mandan de para abajo. Igual fue, de ambas formas, fue una operación súper ganadora. ¿Listo? Pero aquí está claramente una vela de decisión. Muy bien. Ahora, vela envolvente. La vela envolvente, digamos que tiene la misma característica de la vela de decisión en cuanto a que es más grande que las anteriores, pero acá esta vela es ya una vela mucho más fuerte, con un muy buen volumen y que, como dice acá, se traga o absorbe ya no una vela anterior o algunas velas anteriores, sino prácticamente el mercado. Cuando hablamos del mercado, pues obviamente hablamos de un conjunto de velas que pueden incluso haberse formado durante 30 minutos, durante 40 minutos, durante una hora, y de pronto viene una vela y se come todo ese mercado. Por ejemplo, este efecto que está acá. Desde acá vino una acción bajista, y si esto está a un minuto, que efectivamente este pantallazo está tomado a un minuto, pues acá hubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 velas, 14 minutos duró en bajar el precio de este punto a este punto. Y solo le bastó a esta vela un minuto para hacer, digamos, el recorrido de esta misma distancia que en el movimiento anterior tardó 15 minutos, un cuarto de hora. ¿Listo? Entonces, eso es una vela envolvente. Y como dice aquí en la explicación, por lo general, la siguiente vela de la vela envolvente es una vela contraria, por lo general. ¿Sí? Miren, esto es una vela de esas. Esto es una vela de esas. Vienen velas aquí normalitas y cuando de pronto ¡vrum!, sale una vela envolvente. Y normalmente la siguiente vela es una vela contraria. Entonces, cuando usted ve crecer una vela de estas de un tamaño súper anormal, usted lo que debe hacer es estar muy pendiente de su segundo de cierre y a partir de los últimos 3, 4 segundos, ver que la vela no haya hecho ningún retroceso como este o un retroceso muy pequeñito y apenas cierre o un segundo antes del cierre, usted le manda una operación en contra. Si esta vela subió, pues aquí usted le manda una operación a la baja, apenas cierre esta vela y normalmente pasa esta situación que la siguiente vela es contraria. Son técnicas que se pueden ir adoptando y obviamente esta vela o esa forma de operar esas velas es mucho mejor cuando esa vela envolvente está llegando a una zona de soporte o resistencia, ¿ok? Por ejemplo, acá, claramente, en esta zona había una resistencia, ¿ok? Fíjense que estas dos velas quedaron con el cuerpo por debajo de esta línea y esta vela envolvente justo llegó ahí e hizo un pequeño retroceso. Entonces, si la vela envolvente, usted ve que está llegando en su crecimiento anormal, está llegando a una zona de soporte por aquí abajo o de resistencia por aquí arriba, en sus últimos segundos, pues usted podría hacer una operación en contra en la siguiente vela apenas abra, porque normalmente pasa ese efecto. ¿Listo? Fíjense lo que pasó acá. Una vela envolvente clarísima y la siguiente vela, aunque fue cardíaca, fue contraria, ¿no? Entonces usted tiene que estar muy pendiente de dónde pone su operación en contra. Ojalá la hubiera puesto acá en este punto, aunque es difícil de saber en qué momento va a ser el retroceso, pero son operaciones que toca o apenas cierra la vela o apenas abre, porque cualquier segundo después, usted manda la operación por acá y ya la perdió, ¿listo? Entonces, eso es una vela envolvente. Mire, por ejemplo, esta vela envolvente como ella sola, y esta operación yo creo que quedó empatada. El que puso aquí operación, porque aquí no pone una operación a la baja, y efectivamente la vela bajó, pero se devolvió y cerró exactamente en su punto de nacimiento. O sea que esto es si usted está en binarias, prácticamente la empató. Si está en digitales, se perdió, porque acuérdense que las digitales no tienen el empate. ¿Listo? Muy bien. También esto pasa, muchas veces usted cuando ve un crecimiento de una vela anormal, envolvente como esta, usted puede apostarle a una operación en la misma vela en contra del movimiento, pero eso tiene que hacerlo en sus primeros 30 segundos.
¿Qué pasa? Esta vela pudo nacer acá y se vino en los 30 primeros segundos hasta por acá. Si usted ve que sale una vela muy larga en los primeros 30 segundos y ojalá esté llegando a una zona donde anteriormente haya habido soporte o resistencia, por ejemplo, fíjense que esta vela alcanzó a llegar acá a un sitio donde anteriormente fue soporte, ¿ok? Si esto pasa en los primeros 30 segundos, usted puede mandar aquí una operación en compra y cierra la operación en esa misma vela y se la hubiera ganado, porque usted manda la operación aquí en verde, en compra con el botón verde, y pues mire lo que hizo la vela y cerró acá. ¿Ok? Entonces hay que aprender vuelvo y repito, a afilar el ojo con este tipo de velas envolventes porque pueden dar esos dos tipos de oportunidades. O en la misma vela que hagan un buen retroceso, si es que crecen muy fuerte en los primeros 30 segundos, o a veces el crecimiento no sea tan fuerte en los primeros 30 segundos, sino que se da es durante todo el tiempo de la vela, todo el tiempo de la vela, todo el tiempo de la vela. Y aquí usted ve que la vela el tiempo de los 60 segundos ya se va terminando y la vela sigue creciendo. Entonces ahí usted está muy atento para poner una operación en contra en la siguiente vela. ¿Listo? Entonces esas son las velas envolventes. Mire, por ejemplo, esta vela estoy seguro que creció hasta por acá en sus primeros 30 segundos. Y acá uno le manda una operación en contra y cierra acá. Obviamente aquí la manda hacia abajo con el botón rojo y es una operación ganadora. ¿Listo? Y aquí nos fijamos que la vela creció. Primero, ahí hay una zona, vamos a ver qué número. Mire, zona 80. Zona 80. ¿Listo? Entonces, cuando sale esta vela y en los primeros 30 segundos yo veo que llega a una media figura, yo digo, esa vela tiene que coger retroceso, tiene que devolverse y ¡pum! Y no solo aquí es una sola zona 80, sino que aquí atrás, esa zona 80, pues fue como respetada, ¿no? Por ahí hubo un movimiento del precio como que se quedó un rato en esa zona. Entonces, cuando aparece una envolvente de estas, yo miro rápidamente qué hay hacia atrás, si hay una zona institucional y si pasan los primeros 30 segundos, le mando de una vez una operación en contra y me gano la operación. ¿Listo? Acá te quiero mostrar esta operación en real que tiene que ver con el desarrollo de una vela envolvente. Fíjate cómo me estoy dando cuenta que el mercado se está acercando a una figura media, a una zona 80, que es donde está la línea morada. Reviso efectivamente dónde hay resistencias y empiezo a notar que la vela actual está teniendo un crecimiento y apenas llega a la zona 80 y la traspasa un poco y la vela llega al mismo nivel de la última vela rechazada donde está la mecha anterior, yo pongo una operación en venta y fíjense cómo efectivamente la nueva vela es una vela roja con un muy buen retroceso. Operación ganada aplicando la técnica de una operación en contra a una vela envolvente que cerró en una zona de resistencia. Acá te comparto otra operación de vela envolvente. Fíjate cómo en este momento estoy detectando dónde puede ser la próxima resistencia porque veo que el mercado está subiendo y apenas marco la resistencia, efectivamente el mercado se dispara con una vela envolvente que traspasa esa resistencia y aprovecho a poner una operación en contra, en venta, casi en el último segundo de cierre de la vela envolvente. Y fíjate cómo la siguiente vela hace un tremendo retroceso a favor de mi operación, obviamente. Entonces, estas operaciones son muy efectivas cuando aprendes a detectar que la vela envolvente está llegando a una zona, ya sea de resistencia para poner operaciones en venta o de soporte para poner operaciones en compra. Faltan 4 segundos para la operación y fíjate cómo es una operación ganadora aplicando esta técnica.